¿El qué? El botón de éxito. Éxito. ¿Cómo comenzar, no? Son pocos días, profesor. Así parece. Y aquí tenemos varios compañeros que van a rendir la prueba de este ramo. La primera parte. Sí, que algunos van a dar la primera prueba y otros van a dar la segunda. Sí, no creo que son poquitos. Por eso es Ya, nosotros habíamos comenzado con una introducción de lo que iba a ser el curso y comenzamos derechamente en lo que es la termodinámica. Este apunte va a estar en la plataforma y bueno, lo primero que aparece aquí es una pequeña introducción también, que ya está escrito, ¿cierto? Que habla de que la termodinámica es la ciencia que estudia la energía, sus transformaciones y las relaciones que existen entre las propiedades de las sustancias. ¿Qué quiere decir eso? Ya hablamos de lo que era la energía, ¿cierto? Obviamente las transformaciones entre ellas, pero eso lo hace la termodinámica en función de lo que le pasa al fluido que está en las máquinas térmicas. Porque el foco de estudio de la termodinámica, bueno, es la energía, pero uno calcula la energía en función de lo que le pasa al fluido, ¿cierto? O fluido, entendiendo por fluido líquido o gas, que está en la máquina térmica. Ejemplo de máquinas térmicas, bueno, los motores de combustión interna, está el ciclo de una planta térmica, o termoeléctrica si ustedes quieren, están los turbojets de los aviones, están las turbinas a gas, todos estos equipos que para su funcionamiento requieren de un fluido. Entonces, uno hace termodinámica cuando calcula energía en función de lo que le pasa a ese fluido que está dentro de la máquina. En el caso del motor del auto, es la mezcla aire-combustible. Ese es el fluido que está circulando ahí en su interior, ¿cierto? Y que hace de medio de transporte de la energía. En el caso de las plantas térmicas, es el agua. En el caso de los turbojets de los aviones, bueno, es queroseno de aviación con aire. Esa es la mezcla. Y así sucesivamente. Entonces, acá reconocimos la clase anterior de que hay un montón de formas de energía, pero todas estas son manifestaciones de lo mismo, ¿cierto? Son capacidades. Y hemos definido entonces la energía como... ¿Cómo fue que lo definimos? Fue como la capacidad de generar cambio. Capacidad de generar cambio. Y el cambio que provoque, bueno, va a depender del tipo de energía con el cual uno esté trabajando. Entonces, en este curso en particular, en lo que es termodinámica, normalmente las dos formas de energía que más se estudian acá son calor y trabajo. El calor, ¿de dónde lo obtenemos? Bueno, se obtiene normalmente de quemar un combustible. Y el trabajo, normalmente lo vemos como trabajo al eje, al tener un eje en rotación. Entonces aquí se parte con algunas definiciones básicas para que todos entendamos lo mismo, ¿cierto? La definición típica de masa, y todas estas definiciones tienen relación con lo que le pasa al fluido. Masa es materia, la materia contenida en un espacio determinado, y la gran diferencia con el peso, ¿cierto? Que el peso es fuerza, es que la masa
no depende de la gravedad local, que es una unidad independiente de la gravedad. En cambio, el peso es la fuerza con que la Tierra atrae una masa determinada. Y obviamente esta fuerza va a depender de la aceleración de gravedad local. Luego viene el concepto de fuerza, que ustedes lo vieron también en la primera parte del curso, ¿cierto? Y es toda causa capaz de modificar el movimiento de un cuerpo o de producir la deformación de este. Muchas veces se tiende a pensar en la fuerza como en la fuerza peso, ¿no? Y que es la fuerza peso, ¿cierto? Tiene la dirección hacia el centro de la Tierra. Es la fuerza con que la Tierra atrae a una determinada materia. Pero más general que eso, la fuerza, ¿cierto?, tiene la capacidad de modificar el movimiento de un cuerpo o de deformarlo. Y esa capacidad de deformación es la que ustedes vieron también en la primera parte del curso, ¿cierto? Al trabajar con los sólidos, un sólido sometido a diferentes fuerzas, se generan ahí lo que se llamaban esfuerzos y esos finalmente deforman el material. Y lo que uno hace en la mecánica de sólidos o en la resistencia de materiales es calcular cuáles son las fuerzas máximas que finalmente puede resistir ese material dada la capacidad del material. Elástica y plástica. Claro, primero, ¿cierto?, hay un rango elástico donde esa deformación se recupera si se deja aplicar la fuerza, y si las fuerzas son muy superiores, ¿cierto?, el material se deforma y pasa por lo que se llama el rango plástico, y ahí se caracteriza esa deformación porque no se recupera, ¿cierto? Hasta que si uno sigue aplicando más fuerza, se produce el colapso de la estructura. Bueno, lo otro que hay que tener claro es que la fuerza también es una cantidad vectorial, ¿cierto? No basta con indicar la magnitud, también la dirección y el sentido. Es un vector. Y luego viene este concepto de energía, que lo único que hace es describir la capacidad de producir un efecto o cambio en las condiciones existentes. Y decíamos que la energía es algo muy importante, porque si es la capacidad de provocar cambio, si uno quiere mejorar o empeorar también, se requiere energía. El hecho que ustedes hayan llegado acá, están consumiendo energía aquí hay un proceso, ¿cierto?, que se llama normalmente enseñanza-aprendizaje, y están haciendo un uso importante de energía, ¿cierto?, intelectual, podríamos decir de cierta forma, y que uno lo nota cuando ese trabajo es muy intenso, los efectos son peores que el trabajo físico, ¿cierto? Porque uno puede trabajar a la pala y mentalmente está impecable, y al otro día, si el trabajo obviamente no es tan esclavizante, uno mejora físicamente y cada vez se siente mejor. En cambio, alguien que está 8 horas encerrado estudiando o más a la semana ya empieza con problemas, ¿cierto? Yo recuerdo en mis tiempos de estudiante, cuando me pasaba eso, cuando estaba ya 2 horas estudiando y trataba de pensar en qué estudié y no me acordaba, paraba una semana. Iba a clase, sí, anotaba todo, pero no pensaba. Y de ahí retomaba la cuestión de nuevo. Entonces, y en situaciones intensas de uso del cerebro, claro, bueno, se producen efectos que cuesta mucho recuperarse en algunos casos. Sobre todo he visto gente con estudios de posgrado, que todavía hay algunos por ahí que andan transmitiendo. Bueno, el caso de la energía, normalmente la energía, ¿cierto?, este concepto que es capacidad de provocar cambio, siempre está asociado a un cuerpo o a una sustancia. La energía, decíamos, principalmente el calor, claro, está en los combustibles, ¿cierto?, y se manifiesta en una reacción química que llamamos combustión.
Y ahí se libera esta cantidad de energía. También tenemos energía al tener agua en movimiento, por ejemplo, en un río, o agua en altura que cae, ¿cierto? Ahí esa energía potencial del agua, que en la medida que va cayendo se va transformando en energía cinética, esa energía está ahí, en el agua, en la velocidad o en la altura. También está en el viento. El viento en movimiento tiene energía cinética. Ahí está la energía. Uno no la ve, es un intangible. Pero siempre está asociada a un cuerpo o una sustancia. Está asociada al sol, está asociada al agua, está asociada al viento, está asociada a la tierra, ¿cierto? Si es energía geotérmica, o al agua que se mueve en el mar, ¿cierto? Sube y baja, o la ola. Y entonces, desde ese punto de vista, uno puede clasificar la materia, la energía, de dos formas. Una, que son las el concepto de energía primero, ¿cierto? Que lo podemos subdividir como energías almacenadas, que estas son las que están asociadas a la materia, propiamente tal. Y son 4. Primero está la energía cinética. La energía cinética es una energía que tiene la materia, ¿cierto? Dado que se mueve a una cierta velocidad. El viento a una cierta velocidad tiene energía cinética. El agua, si se mueve a una cierta velocidad, tiene energía cinética. Todo lo que se mueva y todo lo que sea materia que esté en movimiento tiene energía cinética, dada su velocidad. La forma de calcularlo, bueno, eso ya es trivial, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí también es importante el análisis dimensional. En ingeniería las dimensiones en las unidades, en las variables de cálculo son importantes, ¿cierto? Aquí, si la masa está en kilogramos y la velocidad en metros partido por segundo, el kilogramo por metro cuadrado partido por segundo cuadrado, ¿cierto? A esa reunión de unidades fundamentales, ¿cierto? De masa, longitud y tiempo, a eso se le llama Joule. Bien, ahora, la materia también, si está a una cierta altura, dependiendo de la posición, tiene lo que se llama energía potencial. Energía potencial. Y esa es la que se calcula como mgz, si es que z es la altura respecto a un nivel de referencia que nosotros definimos como línea base, ¿cierto? Si yo defino la mesa, esto como nivel de referencia y quiero la energía potencial de este lápiz, bueno, tomaré la altura de aquí a acá. Pero si quiero la energía potencial del lápiz respecto al piso, bueno, es distinta. Pero tengo que tener claro que es respecto al piso. Entonces, los niveles de referencia a partir del cual uno mide la energía es importante tenerlos claros. Y obviamente acá, si uno ve, esto está en Joule también, porque si la masa está en kilogramos, la aceleración de gravedad, ¿cierto? Como aceleración, el metro partido por segundo al cuadrado, multiplicado por metro, porque esto es altura en metros, ¿cierto? Nos queda nuevamente lo mismo que tenemos allá, kilogramos por metro cuadrado partido por segundo. Y luego, estas dos primeras formas de energía, la cinética y potencial, son las que normalmente llamamos energías de tipo mecánico, la asociada a la velocidad y a la posición. Porque la tercera, esta que se llama energía interna, que también es una energía que tiene la materia pensando en el fluido, ¿cierto? Líquido o gas que está en la máquina, la energía interna es la energía de tipo térmico que posee un fluido debido a su temperatura. Entonces, en las máquinas térmicas, donde uno tiene, por ejemplo, vapor en una caldera y que va a una turbina a vapor, y ese vapor tiene 400 grados Celsius, claro, ahí la energía más importante es la energía interna.
Entonces, aquí conceptualmente es importante, me interesa a mí que quede claro esto de que la energía que tiene la materia, dada la temperatura que tiene, en el ámbito de las máquinas térmicas, esta es la energía más importante, en el fluido, que está en la máquina. Porque dijimos en un principio que es la termodinámica, uno hace termodinámica cuando calcula energías en función de lo que le pasa al fluido. Y este fluido, su energía de mayor magnitud, digamos, es la energía interna, U, que se designa con la letra U. Ahora aquí ustedes ven que no hay una ecuación de cálculo. Pero lo que sí sabemos es que esta energía interna, U, depende o es función de la temperatura. Es la energía de tipo térmico que tiene el fluido. Entonces, en el caso del agua de un río, claro, el agua del río se está moviendo, tiene energía cinética dada la velocidad. El agua que está en la superficie del río tiene mayor energía potencial que la que está en el fondo, por la posición. Pero dada la temperatura del agua de ese río, también tiene energía interna. Ahora, ¿cuál de las tres es mayor? Bueno, habría que evaluarla. Pero normalmente en el caso de los ríos, si este río es caudaloso y tiene una buena corriente, es la velocidad. En el caso del viento también, lo que se aprovecha en las turbinas eólicas es la velocidad del viento, es decir, su energía cinética. No por eso el aire sigue teniendo también energía interna y tiene también energía potencial. Pero la que se aprovecha en ese caso es la cinética que tiene el aire, en el caso de las turbinas eólicas. Bueno, y también la materia tiene esta otra energía que se llama energía química y que es la energía que se debe a la composición química de la materia, es decir, a la composición de los elementos químicos que componen la materia, y en particular esto es notable en el caso de aquella materia que uno llama combustible, porque su composición está normalmente compuesta principalmente por átomos de carbono e hidrógeno. En ese caso uno habla de hidrocarburos. Y esa materia, cuando es un combustible, puede ser carbón, puede ser gas, puede ser petróleo y sus derivados. Esa energía que tiene la materia cuando es un combustible es una energía importante. Esa es una energía importante y en términos técnicos nosotros le llamamos poder calorífico. El poder calorífico del combustible. Aquí se simboliza por PC. Pero en el caso de los combustibles, este poder calorífico, que es la cantidad de calor que libera el combustible cuando se quema completamente, hay dos tipos de poder calorífico. Está el llamado poder calorífico inferior, y el poder calorífico S, la S viene de superior. Lo que pasa es que cuando uno quema un combustible, ¿cierto? El combustible está compuesto, bueno, aquí voy a cambiar de apunte. Este otro apunte también va a estar en la plataforma.
eso es lo que quería mostrar aquí de los combustibles. Un combustible normalmente está compuesto de diferentes elementos químicos, ¿cierto? Uno de ellos principalmente es carbono, también tiene hidrógeno, también tiene azufre. Esos tres principalmente, carbono, hidrógeno y azufre. También normalmente un combustible tiene agua, si es que está húmedo, ¿cierto? El carbón húmedo es porque tiene agua, o sea, además tiene agua. También tiene oxígeno, también tiene nitrógeno, ¿cierto? También tiene algunos materiales minerales adicionales, pero principalmente esos tres primeros, carbono, hidrógeno y azufre. Lo que pasa es que cuando el carbono, el elemento químico carbono que contiene el combustible, encuentra oxígeno del aire y forma esta reacción, dióxido de carbono, se liberan 34.044 kilojoules por cada kilo de combustible que uno queme. 34.044. Entonces, claro, es una buena cantidad de energía. Pero fíjense cuando se quema el agua, perdón, el hidrógeno. Si el combustible tiene hidrógeno, basta que encuentre medio molécula de oxígeno, ¿cierto? Y va a formar agua y libera 140.000 kilojoules, mucho más que la reacción del carbono. El problema del hidrógeno sí es que es explosivo. Entonces, por eso los hidrocarburos, que normalmente son los derivados del petróleo, hidrocarburos porque en su composición química principalmente son carbono e hidrógeno, por eso se le llaman hidrocarburos. Y bueno, el caso de la bencina, por ejemplo, tiene más hidrógeno que una parafina. Y por ello entonces que la bencina es explosiva. Bueno, lo que le pasó a los jóvenes que estaban en el, ¿qué liceo era? Barrosatán. En Santiago, estaban jugando con las molotov, con bencina y se explota. La parafina es más controlable, ¿cierto? Un incendio se produce y parte de a poco, pero la bencina es complicado por el contenido de hidrógeno. Y además la reacción del hidrógeno genera mucho calor y forma agua. Haciendo cálculos de combustión, no me voy a meter en el cálculo de la combustión, me interesa mostrar las reacciones químicas nomás, pero por ejemplo, cuando uno quema 1 litro de parafina, se requiere muchos kilos de aire, pueden ser del orden de 14 kilos de aire. ¿Cuántos kilos de agua se forman? Por 1 litro de parafina que yo quemé. En la combustión, ¿cierto? La parafina contiene mucho hidrógeno. Cuando se quema el hidrógeno con el oxígeno del aire, ¿cierto? Que este oxígeno lo aporta al aire, se forma agua. Libera mucho calor esa reacción. Pero se genera mucha agua. Entonces, si uno hace el balance de masa, tengo, claro, 1 litro de parafina nomás, pero para quemar ese litro de parafina necesito como 14 kilos de aire. En total son 15 kilos. 15 kilos de humo finalmente. Y de agua, en el caso de la parafina, si uno lo calcula, son como 3 litros, el equivalente a 3 litros de agua. Porque si uno junta 1 kilo de parafina con 14 kilos de aire, la reacción, bueno, si uno hace la sumatoria másica, digamos, 1 más 14 son 15. De esos 15, 3 kilos por lo menos son de agua. Entonces ahí uno entiende que si uno tiene una estufa parafina en la casa, de estas estufas, por ejemplo, las Toyotomi, por ejemplo, o las parecidas a la Toyotomi, con el mismo principio que dejan los humos adentro de la casa, al día siguiente los vidrios o las superficies frías, ¿cierto? Esos 3 litros de agua que se generan por cada kilo de parafina llegan a depositarse en zonas frías y condensan. Esa agua está en forma de vapor inicialmente.
Cuando si uno ha calefaccionado permanentemente con ese tipo de estufa, uno entra a esa casa y nota el olor a humedad. La ropa que está en los closets está húmeda. ¿Cierto? Y uno se la pone después y siente el olor a humedad. Hay una estufa que si botan los humos afuera, claro, ahí se quedan con el calorcito, no se quedan con el agua adentro, ni los humos tampoco, el resto de humo. Entonces, también casi la mayor parte de los combustibles también contiene azufre, pero esto forma dióxido de azufre. Y este dióxido de azufre, el problema del dióxido de azufre que se genera en la combustión inicial, ¿cierto?, es que si llega a encontrar un poco más de oxígeno, ¿cierto?, un poquito más, media molécula de oxígeno, forma SO3. ¿Cierto? Un átomo más forma SO3. Y este SO3, si en el aire se encuentra con agua, ¿cierto?, y el aire tiene agua, ¿cierto?, la humedad del aire es agua, que está ahí, podríamos decir entre comillas, diluida en el aire. Se encuentra agua, ¿qué es lo que da? H2SO4. ¿Y qué es lo que es esto? Ácido sulfúrico. Entonces, yo recuerdo cuando antiguamente uno iba a Talcahuano o aquellas ciudades en las cuales son ciudades industriales, los techos de las casas, estoy hablando de 30 años atrás, estaban todos oxidados, porque este ácido sulfúrico cae sobre los techos. Las latas de los techos, en esa época no existía el Zinc-Alum. El Zinc-Alum apareció como una solución a ese problema, para evitar la corrosión que provoca este ácido al caer sobre las latas. Antiguamente, si uno se iba a comprar un auto usado, si era nuevo no era problema. Uno preguntaba ¿de dónde este auto? Si era de Talcahuano, ya lo miraba más o menos porque podía tener cáncer, ¿cierto?, corrosión en algunos puntos críticos. Las latas duraban menos. Pero bueno, afortunadamente la tecnología ha mejorado y eso ya no se pregunta. No se preocupa uno de dónde se ve otras cosas. Entonces ese es uno de los problemas del azufre en los combustibles. Bueno, eso ha hecho de que la política también, con ánimo ecologista, haya hecho de que todo esto emigre a soluciones renovables, ¿cierto?, energías limpias, solar y eólica principalmente. Las plantas térmicas tienen fecha de muerte, la electrificación en los vehículos también. Pero lo importante es que la energía eléctrica uno la genere, ¿cierto?, no en centrales termoeléctricas, y después esa energía almacenarla en batería y usarla en los autos, pero contaminó en la generación. Ahora, si esa energía eléctrica viene de turbinas eólicas o de energías mareomotrices o de geotérmicas o de solares, ahí nos liberamos de los problemas de contaminación. Bueno, esas son las reacciones, y fíjense ustedes que el azufre, aunque es problemático por el dióxido de azufre, el otro problema del dióxido de azufre, sobre todo en el caso de las calderas, que cuando se combustiona, ¿cierto?, son los humos calientes los que salen a recorrer entregando calor. Si la temperatura baja de los humos, baja de los 250 grados, se puede formar ácido sulfúrico. Y si esos humos siguen recorriendo otros equipos para entregar su calor, ¿cierto?, se pueden correr fácilmente. Las chimeneas, cuando eran metálicas, todas corroídas.
Ahora, lo importante en una combustión es tener la cantidad de oxígeno suficiente para generar dióxido de carbono en los humos. O sea, que todo el carbono que tiene el combustible se queme apropiadamente. ¿Qué pasa aquí? Se apagó el equipo. Entonces, lo que uno debe preocuparse en una combustión es que se realice con la cantidad de aire suficiente. No basta quemar un combustible así con el aire natural que uno tiene aquí en el ambiente. Siempre hay que tirarle un poquito más para asegurarse que el carbono se queme completamente y generemos dióxido de carbono y principalmente liberemos los 34.000. Porque si yo el carbono tengo poco aire, aire porque el oxígeno está en el aire, claro, va a formar monóxido. Y, bueno, ¿cuál es el problema del monóxido de carbono? Monóxido de carbono. Es que es tóxico. Es tóxico, provoca la muerte y concentraciones al estar mucho tiempo expuesto al monóxido. El dióxido de carbono no, pero además está liberando muy poco. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando hay una combustión? Si inicialmente se genera la combustión, la llama, ¿cierto? Y sale estos humos, y esos humos llevaron monóxido de carbono, la idea es volver a aplicar aire, ¿cierto? Para que ese monóxido se queme con el oxígeno del aire, ¿cierto? Y nuevamente pueda formar y me devuelva lo que le falta a los 34.000. ¿Cierto? Aquí, ¿cierto? Son 10.000, me faltarían 20.000 para... no, menos. 24.000, ¿cierto? Me faltarían 24.000 que aquí me los devuelven. Entonces, lo que normalmente se hace en la empresa es que alguien trabaja en una central termoeléctrica aquí, o en una pesquera donde hay 4 calderas, o en un hospital que está lleno de calderas y se quema combustible. Hay sensores de medición de dióxido de carbono. Es más barato el sensor de dióxido de carbono que el de monóxido. Bueno, si tienen el de monóxido, la idea es que ese sea cero, que esté detectando los humos ahí, ¿cierto? Midiendo la composición de los humos y me diga que es cero. Y si no tienen eso, cuando uno una vez mide el de monóxido, cuando sea cero, y lee en paralelo al mismo tiempo el de dióxido de carbono, y si eso es, por decir algo, un 7%, bueno, después no se preocupa que el dióxido de carbono sea 7%, porque así me aseguro que el monóxido va a ser cero. Entonces estoy quemando bien el combustible, porque en la combustión es mucha plata la que se gasta. ¿Cuánto vale una tonelada de carbón, por ejemplo? Pensando en el gasto que tiene una central termoeléctrica en carbón. Una tonelada y harta plata. Y son varias toneladas por hora. Y son las 24 horas y los 365 días del año. Son millones y millones de dólares. Entonces la combustión es importante. Importante desde el punto de vista del gasto. Bien. ¿Preguntas respecto a esto? No sé que puede tener una aplicación muy lejana, pero en mi vehículo siento que la benzina tiene poca potencia, no tiene problema de filtro de aire. Está haciendo como que no está liberando todo el yodo que se libera. Claro. Puede que no se esté quemando bien y pega sus cuetazos en un momento. No está pasando así de manera. El electro. Y va por el
sea, abajo, o sea, se nota que uno recarga con no rinde nada. Los pedazos los regalan otros amigos. ¿Sí? Claro. Bien. Profesor, después los gases NOx y los SOx, eso no. Ah, claro, los NOx son los NOx, son las reacciones con el nitrógeno. Claro, porque el nitrógeno, que normalmente también puede tener un combustible, pero cuando uno a la combustión mete nitrógeno en el aire, porque uno mete aire, y el aire es 79% nitrógeno. Con altas temperaturas también se forman los famosos NOx, que también son gases indeseables. Bueno, este apunte de combustión habla de los diferentes tipos de combustibles, ¿cierto? Los sólidos. Aquí, por ejemplo, aparece para las diferentes categorías de carbones, para tener una noción de la composición. Por ejemplo, bueno, la madera de carbono tiene 44% en peso, eso por kilo de madera, el 6% es hidrógeno y de oxígeno la mitad. La mitad es la madera de oxígeno. Claro. No es la madera, aunque es sólida, si uno la mira con microscopio está llena de hoyos. Entonces esos hoyitos ocupan, hay oxígeno. Y los carbones, el carbón, me estoy refiriendo al carbón combustible, no al elemento químico carbono, ¿cierto? El carbón que se sacaba ahí en lota. Y el carbón en general se clasifica de esta manera, ¿cierto? Las primeras indicios son turbas, luego en la medida que pasan los años, fíjense ustedes la edad aproximada del año, esto es con 1 millón de años, se requieren 20 millones de años para que estos bosques que existían antiguamente, en la época prehistórica, ¿cierto? Había acumulación de bosque, material vegetal que quedó atrapado, la tierra sufrió cataclismo, digamos, donde hubo calentamiento, etc. Y eso fue, con el paso de los años, se formó el carbón. Aquí estamos hablando de estos carbones de piedra, conocido como carbón, comúnmente como carbón de piedra. En la medida que aumenta la cantidad de tiempo de formación de ese carbón, es cada vez mejor. Los que teníamos aquí en Lota, ¿de qué tipo eran? Subbituminoso, lignito, por ahí andaban. En cambio, los colombianos, por ejemplo, tienen buenos carbones. Los rusos tienen buenos carbones, esos son antracitas. Y eso se ve en el color del carbón. Cuando es opaco, por ejemplo, son carbones relativamente nuevos. Los otros que son brillantes, como piedras propiamente tal, pero brillantes, son de estos otros, bituminosos o antracitas. Y obviamente la cantidad de calor que genera la reacción de combustión es mucho mayor cuanto más viejo sea el carbón. Pero ojo, estamos hablando de millones de años. Ahora, el problema es que estos son recursos no renovables. Si los seguimos consumiendo, se van a agotar. Y por eso también hay que migrar a estas nuevas fuentes de energía. ¿Y el petróleo? El petróleo también. ¿Cuánto tiempo se genera? Hay estadísticas que hay mucha gente que no las cree porque yo recuerdo años atrás, en la primera crisis de los años 80 del petróleo, se hablaba que teníamos petróleo para 100 años. Pero todavía hay petróleo y con tendencia a la baja. Bueno, últimamente ha subido harto, pero dicen que está con tendencia a la baja. Porque además han aparecido todas estas otras fuentes alternativas. Y en la medida que no se compre, el precio baja. La demanda, el equilibrio oferta-demanda. Bueno, respecto de los combustibles líquidos, bueno, estos son principales: queroseno, parafina, la
gasolina o benzina, el petróleo diésel y el petróleo pesado. Estos son mucho más viscosos que este otro. El diésel es para los vehículos, tiene mucho más tratamiento. Y normalmente la razón, porque como son hidrocarburos, los derivados del petróleo, ¿cierto? Su composición principalmente es carbono e hidrógeno, y la cantidad de átomos de carbono e hidrógeno están aquí simbolizados con los subíndices X e Y y por la proporción. Mientras más, y no nos olvidemos que es la proporción de hidrógeno. Entonces, mientras más hidrógeno tenga, mejor es la cosa. Entre la parafina y el queroseno, la proporción es más o menos la misma. En cambio, aquí va bajando ya. Pero los gases, el metano, por ejemplo, es 4, bastante CH4. El carbón está entre 0,6 y 0,8. Están los combustibles gaseosos, que aquí, bueno, depende de la época. En los tiempos en que los argentinos nos mandaban el gas para acá, cuando se construyó el gasoducto, ¿cierto? Todos cambiaron a gas, pero nos cerraron la llave y vuelta al carbón. Ahora hay gas natural de nuevo, pero no sé de dónde lo traen. Bueno, la política ahí es importante, ¿cierto? Los bolivianos también en cierto momento, cuando teníamos problemas limítrofes ahí, querían que le diéramos pasada al mar a cambio de que ellos nos entregaban gas. Bueno, todo esto es negociable, pero en general estas son las fórmulas químicas, digamos, de cada uno de estos tipos de gases. Y vale la pena hacer notar aquí que en el caso del gas licuado, cuando el almacenamiento es en el exterior, está compuesto principalmente de un 70% de propano, ¿cierto? El C3H8, y 30% de butano, C4H10. Y si el almacenamiento es interior, cambia la proporción. Bueno, y hay otros gases que se obtienen también a partir del carbón. Huachipato tenía una planta de coque, ¿cierto? Ellos sometían el carbón a alta temperatura. ¿Hay alguien aquí en Huachipato? Qué bueno que no, porque no se pega. Y ellos sometían el carbón a alta temperatura, con eso sin presencia de oxígeno. No lo combustionaban, lo sometían a alta temperatura y ahí el carbón libera gases. Ese gas, ¿cierto? Además de contener ese gas que emana, que le sacaban al carbón calentándolo, ¿cierto? Que además contiene oxígeno, nitrógeno, entre otros, y libera gases. Ese gas pobre le llaman, o gas de carbono. ¿Cierto? Se somete a una temperatura elevada hasta 1200 grados en ausencia de aire. Si no hay aire, no puede haber combustión. Para tener combustión, uno tiene que tener un combustible, aire, que el aire lo que hace es aportar el oxígeno, y temperatura. Aquí había combustible, había carbón y temperatura, pero si no hay oxígeno, entonces se obtenía un gas por subproducto del carbón, que antiguamente se le llamaba gas de cañería. ¿Cierto? Porque antiguamente existía el gas de cañería y el gas licuado. Y ahora desapareció el gas de cañería, aunque porque llegaba por cañería, no es que fuera de cañería, llegaba por cañería a las casas. Pero lo malo es que tenía mucha agua, las cañerías se tapaban con agua. Con el tiempo había que estar limpiando, y si no se podían destapar, bueno, había que tirar cañerías nuevas, ¿no? Pero el gas natural, que también ahora está llegando por cañería, ¿cierto?, es más seco. Bueno, aquí hay harta información que les podría servir
Aquí hay información respecto al gas natural, ¿cierto? Que en realidad es una mezcla de gases cuyos componentes principales son hidrocarburos gaseosos, en particular metano, y tiene más del 70% de metano. Y el gas natural se llama natural porque se encuentra en la naturaleza, en las llamadas bolsas de gas bajo tierra, y está este gas cubierto por capas impermeables que no permiten que escape. Entonces está ahí atrapado en el interior de la tierra. Nosotros en Chile tenemos gas natural, ¿o no? Sí. ¿Qué zona? En Talcahuano, pero estamos en mucha profundidad. ¿En Talcahuano gas natural? En la Bahía de Concepción. Pero es demasiado, está demasiado en profundidad, por eso no es rentable. En la bahía, en el agua, bajo el agua. No había escuchado eso. ¿Cómo detectar eso? ¿Cómo detectar eso? Me imagino que hacen sondaje. Y si no hacen sondaje, no sé. ¿Habrá equipamiento para eso? ¿Cerca de Japón? Yo sé que en la isla Mocha igual. En la isla Mocha hay. También hay. Claro, pero hay poco, dicen que es poco. Y todavía no lo utilizan comercialmente, porque ellos podrían abastecerse ahí energéticamente a partir de ese gas. Lo que sé que también hay en Chillán arriba, en las termas de Chillán arriba, también hay unas emanaciones de gas natural, pero es poco. El gas natural se puede encontrar acompañando al crudo, ¿cierto?, en pozos petrolíferos. Y ahí se le llama gas natural asociado, o también en yacimientos exclusivos de gas natural. Sería no asociado. Las reservas probadas de gas natural en Sudamérica al año 98, bueno, esto sería más de 24 años, 26 años, 5,69 trillones de metros cúbicos. Nuevos descubrimientos en Bolivia han aumentado esa cifra, y Venezuela participa con el 71%. Los venezolanos son millonarios. En ese tiempo. ¿Ah? Se han farreado, tienen petróleo, tienen gas. La cita política. Qué increíble cómo afecta esa relación. Bueno. Y Argentina también tiene gas, ¿cierto? El 12%. El poder calorífico del gas natural que llega a Concepción o que llegaba de Argentina es de ese poder calorífico. O energía química, como veíamos en la materia, ¿cierto? La materia, decíamos que asociado a la materia, un fluido tiene energía cinética, potencial, interna. Esta es la que depende de la temperatura, esta es la energía térmica. Y también energía química, que es lo que llamamos técnicamente nosotros poder calorífico, que es la cantidad de calor que libera la combustión. Entonces, yo hablaba de que existía el poder calorífico superior y el inferior. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Y cuál es el que realmente sirve? Para, en términos prácticos, el que sirve es el inferior. ¿Ya? Porque para un mismo combustible, ustedes pueden encontrar el poder calorífico inferior y el superior. ¿Cuál es la diferencia? Es que primero hay que tener presente de que en una combustión los combustibles siempre algo de hidrógeno tienen, entonces va a formar agua esa reacción. Dada la temperatura de combustión, que es elevada, esa agua, ¿cómo se va a ir por los humos? Como vapor. Si es mayor de 100 grados la temperatura, el agua se va a ir como vapor. Entonces, para pasar el agua de líquido a vapor, captura necesita calor. Ese calor se lo roba de la combustión, lo obtiene de la misma combustión, entonces nos deja menos calor disponible, porque el agua se está yendo como vapor, robó calor de la combustión. Y eso es lo que pasa normalmente. Los gases de escape o los gases que salen por una chimenea, por el problema del azufre, el ácido sulfúrico, la recomendación es que en una chimenea
la temperatura de los gases al salir, ya cuando se botan al ambiente, ya no se les puede sacar más energía, tengan como mínimo 180 grados Celsius. Si la temperatura baja de 180, el problema va a ser que ese humo en los equipos que ustedes van a usar, ese humo caliente, se van a tener corrosión. Entonces, con esa recomendación, en las chimeneas los humos que salen tienen que salir a 180, no menos que eso. Con 180 el agua se va como vapor. Y para haber pasado vapor, repito, necesita haber capturado calor. Y por eso nos queda el poder calorífico inferior. Siempre disponible el inferior. El superior sería en el caso teórico de que esa agua que está como vapor, yo la condense, la pase a líquido. Al pasar vapor a líquido, tengo que enfriarlo, sacarle el calor que me estaba robando, ¿cierto? Enfriarlo. Y ese calor recuperarlo, y ahí tendría un valor mayor. Entonces, por eso siempre quedarse con el inferior, que es el que realmente uno, en términos prácticos, se ocupa. Entonces, la materia tiene estas 4 formas de energía. ¿Sí? Para poder corregirme yo mismo, dice que el yacimiento de gas de Valparaíso está Puerto Montt. Dice que es un enorme yacimiento de gas natural sobre 50 kilómetros de la costa pacífico chilena. ¿En Chile? Sí. ¿En Valparaíso? Desde Valparaíso hasta Puerto Montt. Es el yacimiento. Pero es demasiado profundo. Ojalá sea verdad eso. Sí, hay un estudio. Claro, pero esa noticia no... Dice, la existencia de este yacimiento fue confirmada por la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Chile, el Servicio Hidrográfico y Oceánico de la Armada. Ya. Mira qué bueno. Bueno, excelente noticia. Pero puede ser. Porque si no se... Bueno, ahora si no se puede sacar, bueno, no sacamos nada, es como si no lo tuviéramos. En algún momento tendremos la tecnología y ojalá así sea. A lo que diga yo es que en las máquinas, ¿cierto? Cuando hablamos del fluido que está en estas máquinas térmicas, y vamos a considerar de que la energía total que tiene ese fluido es la suma de estas 3. La energía total, de la cinética, la potencial y la interna. Porque cuando el fluido es un combustible, en ese caso aparece esta energía, que es importante. Y esos son en algunos equipos, ¿no? Por ejemplo, en un compresor no hay combustión. En una válvula tampoco hay combustión. En una turbina no hay. En una caldera sí. Entonces, si voy a analizar una caldera, claro, ahí me interesa esta energía, sumamente importante. En las bombas tampoco hay bombas que mueven agua, ¿cierto? Tampoco hay combustión. Entonces hay una serie de equipos intercambiadores de calor en los cuales no hay combustión, entonces me quedo con el fluido con estas 3 energías de arriba nomás. Ahora, en el caso particular de que el equipo ocupe un combustible, bueno, ahí hay que utilizarla, hay que considerarla, digamos, obviamente. Y luego la energía, entonces, estas son las energías que tiene la materia y las otras son las que se denominan energías de transferencia. Transferencia. Y entre estas está el trabajo y el calor. Trabajo y calor. 2 formas de energía que solamente pueden transferirse. Entonces vuelvo al otro concepto.
aquí aparece la energía de transferencia, toda aquella que un cuerpo o un fluido la puede recibir o entregar, es decir, en la que se intercambia entre el sistema. El sistema para nosotros va a ser el fluido que está en la máquina, ¿cierto? Ese es el foco de estudio en termodinámica, el fluido que está en la máquina. Entonces, estas dos energías son las que se intercambian entre el fluido y el ambiente o entre otros dos, con otros subsistemas. Y estas son el trabajo y el calor. Entonces, en particular, cuando yo tengo un fluido, por ejemplo, almacenado en un estanque, y esto está recibiendo calor desde el sol, ¿cierto? Hay un flujo de calor aquí, y yo en este estanque, bueno, supongamos que tengo petróleo almacenado aquí. Esta energía es de transferencia, el calor. El calor, ¿cierto? Aparece entre dos, se está intercambiando entre un cuerpo que obviamente tiene que estar a alta temperatura y otro a una temperatura más baja. Entonces, esta energía se transfiere y le llega al petróleo que está aquí almacenado, en este estanque. ¿Qué energía le cambia al estanque? Al petróleo que está en el estanque. ¿Cuál de estas tres? Le cambia la interna. A lo que quiero llegar es que el petróleo no tiene calor. El calor yo lo puedo recibir. Por eso se llama energía de transferencia. Lo mismo ocurre con un ser humano. Nosotros somos materia, ¿cierto? Y si ahí hay una llama, una estufita, y yo percibo que me llega, yo siento que me llega calor. Cuando le llega a mi organismo, lo que tiende a aumentar en mi materia, ¿cierto?, es la temperatura. Entonces lo que me cambia es mi energía interna. Yo el calor no lo tengo. ¿Cierto? La energía que yo tengo, bueno, si me estoy moviendo, corriendo, bueno, tendré energía cinética. Si estoy subiendo una escala, estará cambiando mi energía potencial. Pero si además estoy recibiendo calor, me está cambiando la temperatura y me está cambiando mi energía interna. La materia no tiene calor, el calor es una energía de transferencia. Lo mismo ocurre cuando, decíamos el otro día, tomábamos el ejemplo del cilindro, ¿cierto?, con un pistón desplazable, y teníamos un gas aquí adentro. Bueno, al aplicar una fuerza acá, esto se estaba moviendo, ¿cierto?, hasta una posición final aquí, esto recorría un cierto desplazamiento. Yo le estoy entregando trabajo. El trabajo también es una energía de transferencia, porque ¿qué está haciendo esta energía de transferencia? Trabajo que yo le estoy entregando al gas. Le está aumentando la presión y le está aumentando la temperatura al gas. Supongamos que este cilindro esté fijo aquí, sea un compresor estático, el cilindro está fijo, de tal manera que este gas no está cambiando su velocidad ni está cambiando de altura. Lo único que está haciendo esta energía es aumentarle la temperatura al gas. Entonces el gas no está acumulando calor, el gas está aumentando su energía interna. El lenguaje, el castellano, es un lenguaje muy rico en palabras. Uno estrictamente debiera decir yo siento calor, no es que yo tenga calor. En los informes de clima, cuando dan el informe del tiempo, se dice. Claro, ahí hablan, chuta, hace mucho calor, cuando en realidad eso es relativo, depende de la persona. Si le preguntan a mi suegro, cuando hay 30 grados, él tiene 95 años, me dicen, no, está helado. Y yo estoy, ¿cierto?, transpirando. Él no lo siente. Lo que uno debiera informar el tiempo es decir que la temperatura es tal temperatura, el informe climatológico, no es de tiempo tampoco. Entonces, si uno usara bien el lenguaje, pero para eso hay que conocer estos conceptos técnicos. Y ahí es cuando los ingenieros empezamos a parecer pesados. Uno empieza a corregir.
Bueno, ¿qué es lo que el trabajo? Es, como lo habíamos dicho antes, ¿cierto? Energía que se transfiere por efecto de una fuerza que produce un desplazamiento. Eso es el trabajo. Energía asociada al desplazamiento de un cuerpo producto de una fuerza, como se muestra ya en el caso del pistón con el cilindro desplazable. El calor también es energía, ¿cierto?, de transferencia, y que se transfiere porque hay una diferencia de temperatura. Para que exista, para que aparezca esta forma de energía que llamamos calor, tiene que haber una diferencia de temperatura. Ahí aparece el calor inmediato. ¿Cierto? Normalmente uno lo asocia a una llama, que eso tiene una alta temperatura, y aparece este flujo de energía. Dos cuerpos pueden tener la misma temperatura y ser muy alta, 1000 grados Celsius, dos cuerpos, la mesa a 1000 grados Celsius y la pared a 1000 grados Celsius, no hay flujo de calor. Están los dos a la misma temperatura, tiene que haber una diferencia. La pared a 1000 y acá a 20, está un tremendo flujo. Entonces, se transfiere por efecto de una diferencia de temperatura entre dos sustancias o cuerpos, y lo importante también de tener claro es que siempre se mueve de mayor a menor temperatura. Una zona de mayor temperatura es una zona de mayor energía que una de baja temperatura. En general las cosas siempre se mueven de mayor a menor energía. Este lápiz, por ejemplo, aquí en esta posición tiene más energía potencial que acá. Entonces, si yo lo suelto, se va a ir a la zona de menor energía. Una pelota que esté con movimiento va a tender a detenerse. Esta energía también se mueve de alta a baja temperatura. Ese es el sentido natural del movimiento del calor. Siguiendo este principio fundamental de que todo tiende al reposo, a la flojera. Esa es la condición. Para ejemplificar eso también está esta situación de que cuando en invierno, ¿cierto?, hace mucho frío afuera y alguien abre una ventana, lo típico de la gente que no sabe termodinámica es decirle al que está más cerca, por favor, ciérrate la ventana que está entrando frío. Eso es lo normal. Y es raro que alguien diga, ciérrate la ventana que se escapa el calor. Y eso es lo que realmente pasa. Se está escapando el calor de la zona interna, ¿cierto?, que se está calefaccionado aquí, y afuera en menos 10 grados Celsius hay una fuga. Entonces, eso es Por eso del aire acondicionado, ¿no? O sea, hay un efecto también de transferencia de energía. Sí, claro, hay calor de por medio. Bueno, acondicionamiento ambiental. Bueno, en el caso de un auto se habla de calefacción, el sistema de que aumenta la temperatura, ¿cierto? Calefacción. Cuando uno habla de aire acondicionado es el sistema que enfría. Claro. Y ahí lo que uno hace en realidad al enfriar es romperle la mano a la naturaleza, porque lo que hace, lo mismo que el refrigerador en la casa, es sacar energía o calor desde el interior, que está a baja temperatura, y moverlo al ambiente, que está a una temperatura más alta que el interior del refrigerador. Entonces, de menor temperatura a mayor temperatura. Y eso es lo contrario de lo que pasa en la naturaleza. Que claro, si uno no tuviera el equipo de refrigeración funcionando, si uno lo desenchufa al refrigerador, se va a igualar la temperatura, el calor se va a mover de afuera hacia adentro. Bueno, por eso con la ingeniería, ¿cierto?, se pueden hacer maravillas. Bien, esta clasificación de las energías como energías almacenadas y de transferencia es muy importante tenerla clara, ¿cierto? Y tener claro lo que es el calor, que es una energía de transferencia. La materia no tiene trabajo, la materia no tiene calor. La materia puede tener energía cinética si se está moviendo a una cierta velocidad, tiene energía potencial si se está moviendo, si está a una cierta altura, y si tiene temperatura tiene energía interna. Esta es la energía de la materia, la interna.
el calor puede aparecer. Y si me llega, me cambia la temperatura. Lo que a mí me cambia como materia es mi energía interna. Cuando uno se enferma, está con fiebre, ¿cierto? Si hay fiebre, hay alguna infección, dicen los médicos, en alguna parte, lo que uno le mide es la temperatura. Bien. Ahora, respecto del calor, y con esto terminamos por hoy, el calor en particular tiene tres formas de viajar de una región a otra. Los tres famosos mecanismos de transferencia de calor, de que en realidad para los mecánicos este es un curso de la transferencia de calor, se estudian los tres mecanismos. Estaba conversando con un colega en la mañana que viene llegando con su doctorado de Brasil, también del área térmica, y él me decía que en el magíster tuvo un semestre completo, un ramo que era, bueno, los tres mecanismos son, a propósito, conducción, se llama uno, el otro es convección, y el otro es radiación. Él tuvo un curso completo de conducción, un semestre completo, otro curso completo de convección y otro curso completo. Tres cursos. Un curso por cada mecanismo. Acá en pregrado, el caso de los químicos, de los mecánicos, es un ramo, en un solo ramo se ven los tres. Bueno, ¿en qué consiste el primero? Conducción. Primero, el fenómeno de conducción. Esto requiere de... Siempre hay que tener un cuerpo a alta temperatura y otro a baja temperatura para que aparezca esta forma de energía. Entonces, la conducción se explica por un fenómeno, por contacto físico. Encontré un lápiz y una regla. Se viven encontrando calculadoras, ¿no? Allá en mecánica, los auxiliares que están a cargo de la sala tienen un cajón lleno de calculadoras, nos las pasan los cargos, se olvidan los alumnos. Entonces, la conducción, sí, tengo que tener un cuerpo a alta temperatura y otro a baja temperatura, pero tienen que estar tocándose. Si se tocan, aquí aparece este flujo de energía del de mayor a menor temperatura, contacto físico. ¿Qué es importante en este fenómeno? Si yo quiero transferir más calor, tengo que aumentar el área de contacto. Esto es distinto tocar aquí con la punta del dedo que tocar con la palma completa, o que tocar con el cuerpo completo. Con la cantidad de calor que se va a transferir. También depende del tipo de material. Hay materiales que son buenos conductores y otros que son malos conductores del calor. La madera, mal conductor comparado con un metal. ¿Qué más es importante ahí? El área, el material. Bueno, obviamente también la diferencia de temperatura. Mientras más alta sea la diferencia de temperatura, mayor es la cantidad de calor que puedo transferir. Ese es el fenómeno de conducción. Luego está el fenómeno, conviene explicar el de radiación primero. Tengo que tener nuevamente un cuerpo a alta temperatura separado para que no exista el primer mecanismo, ¿cierto? De conducción. Esto es contacto físico. Otro a baja temperatura. Bueno,
no hay contacto físico, así que no existe ese mecanismo. Si pasa el tiempo, nos vamos a dar cuenta de que este empieza a aumentar su temperatura y este ha disminuido. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, que ha habido un intercambio de calor. Y esto se explica mediante un mecanismo del tipo de ondas del tipo electromagnético. Ondas electromagnéticas. En particular, el calor que nos llega del Sol, ¿cierto? Es radiación solar, para indicar que viene el Sol. En el espacio no hay materia, no hay fluido, ¿cierto? El fluido está aquí en el aire que nos rodea, en la atmósfera, pero después de unos cuantos kilómetros se acaba la atmósfera y es vacío. Y así nos llega este calor por radiación. Desde una llama, ¿cierto? Desde una fogata, el calor que uno pueda recibir principalmente es radiativo, porque el aire también, aunque es materia, ¿cierto? Está compuesto de partículas. Esa es una de las propuestas que hay para interpretar la materia, que está compuesta de partículas, pero estas partículas en el aire se supone que están muy dispersas entre una y otra. Y esta onda electromagnética pasa a través de estos espacios. Y ese es el fenómeno de radiación. ¿Qué es lo que es importante aquí? Bueno, las temperaturas. ¿Por qué? Porque las temperaturas aquí, en este caso, están elevadas a la cuarta potencia. Ojo con el exponente. ¿Qué más importante? La separación, la distancia entre los cuerpos. La distancia. Y esto es proporcional a 1 partido por la distancia al cuadrado. A ver, si este cuerpo está separado a 1 metro, el calor es 100. ¿Cierto? Que 100 partido por 1 metro es 100. Pero si el flujo de calor es 100 y yo me alejo 2 metros, ¿cierto? Como este al cuadrado, 2 por 4 por 25. ¿Se fijan? Cuando yo aumento al doble la separación entre los cuerpos, la pérdida de calor es la cuarta parte. Por eso cuando uno está haciendo un asadito, ¿cierto? Y tiene la llama ahí, y hay mucho calor, basta que uno dé un paso nomás y ya bajo al tiro, cae a la cuarta parte. Y bueno, y obviamente si uno baja, se aleja 3 metros, como está el cuadrado, 3 por 3, 9, 9 es casi 10, esto es aproximadamente 10, cae a la 10ª parte, para alejarse 3 metros. Es muy notorio este factor. Bueno, y finalmente el último mecanismo, convección. Nuevamente, ¿cierto? Aquí hay que tener un cuerpo a alta temperatura, otro separado a baja temperatura, para que tiene que haber una diferencia para que aparezca esta forma de energía. Radiación. Claro, aquí podría haber radiación, sí. Para que no exista radiación, le ponemos un tabique opaco aquí, que no pase la radiación para el otro lado. Entonces, no está el primero, tampoco está el segundo. Al separarlo aquí por un tabique, no ve la llama, este no ve la llama. Si es que acá fuera la llama la que tiene alta temperatura. Pero pasado el tiempo se empieza a notar de que este cuerpo empieza a calentarse y este otro a enfriarse. ¿Qué pasa? De que nosotros acá estamos normalmente rodeados de aire y nos estamos olvidando de que entre nosotros hay este fluido que está circulando. Entonces este aire, cuando llega a tocar al que está circulando y llega a tocar al cuerpo que está a alta temperatura, lo toca y recibe calor por conducción, por contacto físico, y obviamente este aire aumenta su temperatura. Al calentarse, las partículas se separan más, ¿cierto? Se hace menos denso.
o dicho de otra manera, se hace más liviano y tiende a subir. El aire caliente tiende a subir. Y entonces sube y viaja hasta que llega a tocar al cuerpo de baja temperatura, y al tocar le cede calor nuevamente por conducción. Ceder, voy a poner conducción. Y así es que se está produciendo este mecanismo de transferencia, que requiere de un fluido que haga de medio de transporte. Pero está ahí que permite el flujo del... Claro, o sea, la idea es que no se vean los cuerpos para que no exista radiación. Claro, pero sí pasa el aire. Claro, sí, el aire, claro, puede ser. Hay un flujo de aire. O sea, por ejemplo, un caso más práctico, no sé, alguien que tenga una casa de 2 pisos, por ejemplo, lo puede ver más fácil. Cuando la estufa está en el primer piso, y lo primero que se calienta o aumenta su temperatura del aire que está en la caja escala o en el segundo piso. Entonces, ¿por qué? Porque el aire en particular incrementa su temperatura, para no decir se calienta, que puede sonar feo. ¿Ah? Se vuelve más liviano. Claro, pero si usted quiere calentar aire, el aire se calienta por contacto físico. Por eso las estufas que son buenas son las que su superficie se incrementa mucho su temperatura, como lo eran las antiguas salamandras, por ejemplo, esas de fierro fundido. Uno quemaba leña dentro y está el fierro caliente. Entonces el aire lo tocaba y se calentaba rápidamente. El aire no se calienta, no aumenta su temperatura por radiación. El aire es permeable a la radiación. Entonces, si uno pudiera calentar las paredes o hacer pasar agua caliente, como las losas radiantes, por ejemplo, agua caliente por tubos, ¿cierto?, que circulan, pero están debajo aquí, a unos 2 centímetros debajo del piso, obviamente se va a calentar el piso y voy a tener superficie con mayor temperatura donde el aire se va a estar tocando. Ahí esos radiadores, por ejemplo, son... Lo que se trata de tener es harta área de fierro caliente, que se calienta con agua, ¿cierto? Abajo hay una caldera que calienta agua, el agua llega por tubo, eso entra ahí en esos radiadores, y esos radiadores adentro tienen aletado, hay harta área de fierro caliente donde el aire está en contacto. Tiene la posibilidad de ponerse en contacto y así aumentar su temperatura. Entonces son calefactores convectivos. Estas estufas eléctricas también, hay unas chiquititas, ¿cierto?, que tienen una resistencia eléctrica, pero si uno echa a andar el ventilador que tienen, claro, calientan más todavía, porque uno obliga al aire a fluir, convectivo. La resistencia eléctrica, la superficie es pequeña de la resistencia, entonces es poca la posibilidad de que aire contacte esa resistencia, se ponga en contacto físico. Es poca el área de transferencia de calor, ¿cierto? Entonces, si uno aquí, en esto, bueno, obviamente también es importante la diferencia de temperatura, pero también es muy importante aquí la velocidad del fluido. La velocidad del fluido. Si uno pudiera mover este fluido, que normalmente pasa a ser el aire, a mayor velocidad, bueno, aumenta la eficiencia de todo equipo. Por eso las Toyotomi, claro, se calienta, se quema parafina, pero además hay un ventiladorcito que está tirando el aire, por eso calientan más, claro que está consumiendo más energía. ¿Sí? La estufa a pellet, la misma cuestión. En vez de quemar leña, se quema madera igual, de una forma más eficiente, pero además tiene el ventiladorcito. Por eso son tan buenas. Porque además de tener área caliente donde está el fenómeno conductivo, al tener el ventilador mueve este flujo de aire y mejora la eficiencia. En la mañana me tocó asistir un alumno que terminó civil mecánica, hizo su proyecto de título en diseñó una estufa a pellet, pero sin energía eléctrica.
sin ventilador y sin todos los mecanismos de control. Estuvo interesante el tema. Bueno, obviamente la diseñó, estudió, porque existen. Estudió lo que hay, propuso unas mejoras, la construyó en el taller y la ensayó. Y ese fue su proyecto muy bueno. Ahora se ganó un proyecto, no me acuerdo cómo se llama, que el gobierno regional entrega plata para hacer un estudio más profundo todavía y a ver si lo comercializa. ¿Y cómo la logró hacer eficiente? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo logró hacerla eficiente? Si no hay transferencia de calor, el movimiento de la masa de él lo hizo a través de... Claro, lo que pasa es que la estufa esa tiene igual, bueno, esta tenía, y está igual el tubo que va para afuera. Entonces se produce el famoso tiraje. El tiraje también es una explicación de estas corrientes convectivas, ¿cierto? Porque aquí está la combustión, se quema el combustible, ya sea pellet o leña, alta temperatura, el aire se hace liviano y tiende a subir. El aire que está afuera, que está frío, tiende a bajar, aire pesado. Entonces, aire pesado que baja, aire, humos calientes que suben, se produce esta succión que se manifiesta como una depresión aquí y eso chupa aire. Y eso es lo que utiliza como aire de combustión. Ese es el mecanismo. Bueno, ojalá funcione. La eficiencia, obviamente, no es la misma que la estufa pellet convencional, digamos, llamémosle convencional, a la que venden como 800 lucas hasta 1 millón, creo que sale. En cambio, esta otra la construyó por 300 lucas. Por costo, entonces. Claro, y funciona. Ahora, en lugares en que no hay energía eléctrica, claro, espectacular. Se lleva una de esas y funciona con pellet, que mejora la eficiencia. Y la contaminación es menor. Eso es lo otro también en estos tiempos.